Cuando hablamos de género nos estamos refiriendo a las cualidades, a las capacidades, a las prohibiciones, prescripciones, normas, obligaciones, reglas, que son diferentes para hombres y mujeres, justamente partiendo del sexo al que pertenece, ¿sí? Esto el tema del género es amplísimo. Aquí lo estamos tratando de una manera muy básica, pero sí nos permiten estas dos primeras definiciones establecer la diferencia. Lo sexual, el sexo, básicamente se refiere a un tema biológico, de carácter biológico, mientras que el género ya es una construcción, como ahí lo dice, de carácter sociocultural. Esto nos refiere a cada cultura, a cada contexto social, cultural en el que nacemos, ¿sí? Se nos indica, generamos incluso desde que se avisa que vamos a nacer, una serie de expectativas, que si va a ser niño, entonces, pues seguramente será un excelente médico, será muy buen proveedor, va a conquistar a muchas mujeres, etcétera, etcétera. Si va a ser niña, pues va a ser probablemente muy de su casa, muy obedientita, muy seriecita, etcétera. O sea, desde allí, desde antes de nacer, ya empezamos a generar expectativas con relación a nuestro género. Por otro lado está el rol de género. Son conductas estereotipadas, la misma cultura las establece, son tareas o actividades que se espera que una persona realice o lleve a cabo o cumpla con por el sexo al que pertenece. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que tú no debes hacer eso, eso es cosa de mujeres. Rol de género. Es que tú no debes hacer eso, eso es cosa de hombres, ¿cómo se te ocurre? Eso es para hombres, tú no debieras hacerlo. Cuestiones como esa van formando a los seres humanos dentro de cada grupo cultural, ¿sí? Con base en estas construcciones. Continúo. Los estereotipos de género. Vamos generando estos estereotipos, estas formas de creer. Son creencias sociales y culturales sobre nuestros roles, es decir, nuestros papeles en una sociedad, nuestros rasgos, características, actividades, atributos que distinguen a las mujeres y a los hombres. Son, como ahí lo dice, concepciones preconcebidas acerca de cómo son, cómo deben ser, cómo deben comportarse hombres y mujeres, ¿sí? ¿Cómo es posible que tú, siendo mujer, le digas a un hombre que te gusta? O sea, eso no puede ser. ¿Cómo te atreves? Ándele, no sea miedoso, dígale que le gusta. Es decir, la misma sociedad nos va pues imponiendo estas maneras de actuar de forma, digamos, estereotipada. La misma imagen que tenemos allí lo ilustra de manera bastante congruente con la definición, ¿sí? Las mujeres han de pensar en eso, en cuestiones como el amor, formar una familia, tener hijitos, ser muy de su casa, ¿sí? Los hombres en el progreso económico, ¿sí? En otras mujeres, ¿sí? En darse a la aventura, cosas de esta naturaleza. A esto llamamos estereotipos de género. Por doquier nos rodean, se manifiestan, se proyectan en nosotros y nosotros evidentemente también los proyectamos. Hay otro concepto también importante, el de desigualdad de género, ¿sí? Muy presente, ha estado presente desde hace, casi me atrevo a decirlo, miles de años, ¿sí? Es la distancia o asimetría social entre hombres y mujeres. Históricamente, estas han estado relegadas a la esfera privada, mientras que los hombres están destinados a la esfera pública, ¿sí?
Por lo tanto, estas condiciones, esta misma desigualdad genera acceso limitado por parte de las mujeres a la riqueza, a cargos de decisiones públicas, salvo excepciones, por supuesto, a empleos remunerados en igualdad con los hombres y que además reciben las mujeres un trato discriminatorio, ¿sí? Esto incluso está más que comprobado. Si dos profesionales, dos profesionistas compiten por un puesto, el hecho de que una de ellas sea mujer, implica que va a recibir un salario menor. ¿Sí? Y esto, como les reitero, es algo que es real, que existe, aun cuando sus capacidades sean iguales o superiores a la de aquel profesionista varón con quien compite por un puesto. ¿Sí? Hay dificultades, no, si estás embarazada, no te puedo contratar. Imagínate, me vas a dejar aquí el empleo a la mera hora. No, ¿sabes qué? No. Entonces, es una serie de situaciones las que las mujeres van teniendo que enfrentar. No es que esto siempre haya existido, ¿sí? En el origen de los primeros grupos humanos, la situación era distinta. La historia nos lo menciona, la prehistoria nos señala que las primeras sociedades humanas estaban, digamos, dirigidas por mujeres. Ellas se encargaban de administrar los recursos del grupo y para el grupo, ¿sí? En la medida que empieza la división social, se da la división social del trabajo, los hombres caen en la conciencia de que por su mayor fuerza, por ejemplo, pueden, por el desarrollo de sus habilidades para la caza, por ejemplo, les dan la posibilidad de convertirse en proveedores en mayor escala. Y entonces empiezan a tomar conciencia de que, literal, como dice por ahí el dicho, el que paga manda. Y si yo entrego estos recursos a través de la caza, de la recolección, y son mayores que los que entregan las mujeres, pues bueno, el poder empieza a ser mío. Y de allí sale o surge la propiedad privada, que incluye también a otros seres humanos. Esta lanza es mía, esta casa con S o con Z es mía, y esta mujer es mía. Y a partir de allí cambia la historia de la humanidad y se empiezan a generar estas condiciones de desigualdad de género. Continúo. Aquí hasta el momento, ¿alguien quiere aportarnos algo, dar su opinión antes de pasar con este pequeño ejercicio? Bueno, esto se trata de algo muy sencillo, como pueden ustedes leerlo. Las palabras evidentemente tienen significados. Aquí de lo que se trata es de que analicemos cada par de expresiones verbales que están aquí y que nos demos cuenta cómo sus significados cambian dependiendo de a quién se dirijan, si hacia las mujeres o hacia los hombres. Por ejemplo, la palabra hombre público. Cuando nosotros escuchamos o leemos esta palabra, ¿en qué pensamos? Les invito a que participen. ¿Quién nos quiere compartir con relación a esto? ¿Qué piensas cuando escuchas las palabras hombre público? María de los Ángeles y después Nefertari. Un funcionario, alguien que tiene un cargo político o que es famoso, un actor, algo así. Ok. Y lo mismo, María de los Ángeles, cuando escuchas los términos mujer pública, ¿qué significado tienen para ti?
o crees que pueden tener una connotación similar? Creo que la connotación podría ser similar, pero también me viene a la mente con una mujer que anda en boca de mucha gente. Ok. Nefertari, muchas gracias, Ángeles. Nefertari. Yo igual el concepto lo relaciono a personas, bueno, lo relaciono más a personas famosas, deportistas, lo mismo con las mujeres, también lo relaciono más con personas famosas, artistas, deportistas. Yo lo relaciono de la misma forma. Gracias. ¿Alguien, había 3 participantes más? No alcancé a ver sus nombres. ¿Alguien más que quiera participar con esto? Sí, profesor, yo. Adelante, por favor. ¿Sería con la siguiente palabra, ambicioso? Sí, claro, claro, ambicioso y ambiciosa. Ok, pues ambos personas que no se conforman con lo que tienen, pero con el detalle que quieren, digamos, como escalar, sobajando a los demás, para mí. Ok. Sería el significado. Bien, muchas gracias. Por ahí Lisette había levantado, bueno, había escrito algo sobre mujer de la vida galante. Me imagino que se refiere, que te refieres, Lisette, al término mujer pública. Y sí, este término también ha sido empleado para dar esa connotación de mujeres que en algún momento se han dedicado al sexoservicio, cosa que no se puede decir cuando se dice de hombre público, ¿sí? Nos estamos dando cuenta de las diferencias, aunque las palabras son las mismas, el significado varía, ¿sí? Divorciado y divorciada. Sí, entendemos, por supuesto, que se refiere a personas que han concluido un vínculo matrimonial, pero hay ciertas connotaciones. ¿Quién nos quiere, por favor, ayudar con esto, con esas connotaciones de estas palabras, cuando son dirigidas a un varón o cuando son dirigidas a una mujer? María, me gustaría participar, porque en esta sociedad, por lo menos en lo que a mí me toca ver en la zona metropolitana, cada vez está más aceptado que puedan divorciarse las parejas, ¿no? Y no se les estigme socialmente. Pero laboralmente, un hombre divorciado es un hombre libre porque se quitó todas las responsabilidades. Quizá le estén descontando pensiones alimenticias, pero es un hombre que puede enfocarse completamente en el trabajo, o en estudiar, o en hacer lo que quiera. Y una mujer divorciada sigue cargando todavía con estigma de que tiene que dedicarse a la crianza, de que si le ayudan en casa a cuidar a sus hijos es una no sé qué, irresponsable, y que si le ven un novio de pronto, pues también es que ella es una fácil, que ella anda buscando quien le cuide a los niños, quien se los mantenga. O sea, creo que en este aspecto sí sigue habiendo mucho prejuicio y desigual para hombres y mujeres. Así es. Me parece que, muchas gracias. Yuri, habías levantado la mano. Sí, era para lo de ambicioso, ¿no? Que un hombre ambicioso es aquel que tiene metas altas, ¿no? Que se propone cosas y que las logra. Y en cambio, una mujer ambiciosa es aquella que quiere que otros pues le den o la mantengan o le compren, ¿no? Es como diferente. Para los hombres ambicioso es positivo y para las mujeres negativo. Ok, muy bien, Yuri, muchas gracias. Nelva, di tu nombre entre quienes desean participar. Sí, profesor. Pues bueno, sería, aquí abarca 3 palabras, que sería solterón, aventurero y hombre alegre. Okay. Estas 3 palabras en cuanto al hombre, considero que les dan como cierta libertad, como que cierto permiso, ¿no? Para que se den a conocer entre que son galanes, entre comillas, no encuentro otra palabra. En cuanto a las mujeres, cuando se dice solterona, pues dice ya está dejada, ¿no? Aventurera, mujer alegre, pues ya son prostitutas o
o son mal criticadas, ¿no? Porque incluso sin conocerlas, con la simple expresión, la mujer ya es mal calificada. Muchísimas gracias. Me pareció ver el nombre de Nefertari. Sí, es sobre respecto de lo de los divorcios, o sea, yo considero que también tiene que ver cómo lo ven socialmente, ¿no? De una mujer divorciada, así como comentan varias compañeras, o sea, el problema es que a ella se le sigue dando esa carga de que, pues tienen que seguir pues viendo a los niños, cosas así, ¿no? De los hombres, pues sí es cierto que se ve cierta libertad, pero también depende del contexto, ¿no? O sea, yo he visto que cuando ha habido casos de hombres que admiten que fue la mujer la que solicitó el divorcio, hasta se vuelve algo de burla, ¿no? O sea, se burlan de él, como que le hacen los comentarios como que, ay, es que el dejado eres tú, ¿no? Y cosas así. Entonces también ahí va mucho el contexto de cómo lo toma la sociedad. Claro, siempre la que sale un poco más perjudicada en todo este caso siempre es la mujer, cuando es una mujer divorciada. Pero en los hombres divorciados sí me he dado cuenta que a veces es dependiendo el contexto del divorcio, ¿no? Y normalmente he visto que sucede más esa situación, que es cuando ellos admiten que fue la mujer la que lo solicitó y siempre se vuelve algo más de burla, ¿no? Entonces, siento que ahí es donde también, pues sí, la sociedad, pues, ahí agarra como que armas para también estar molestando, digámoslo así. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que desee participar? Sí, profesor, yo profesor. Adelante. Nada más para complementar lo que dijo mi compañera Nefertari, muchas veces igual la sociedad aplaude, ¿no? Como cuando el hombre se divorcia y a la mujer le hacen burla, le llaman como si hubiera fracasado, ¿no? En la relación. Así es, tiene esa connotación de fracaso, porque está justamente en el imaginario popular la idea de que la mujer ha de mantener su unión, su hogar. Yo he sabido directamente de mis consultantes que han pasado por esta situación o que viven en situaciones de uniones conflictivas, en donde antes de unirse, antes de casarse, les dijeron a su familia, ¿sabes qué? Papá, mamá, ya no me quiero casar. Fulanito, pues no es lo que yo pensaba, me dio otra imagen, ya no me quiero casar con él, etcétera. Y las respuestas son contundentes en muchos casos. Ni modo, mija, tú lo escogiste, yo ya fui a pedir tu mano, ya mandé hasta hacer las invitaciones, ya le dije a tus tíos que sean los padrinos, y yo no me voy a poner en ridículo porque la señorita ya no se quiere casar. Ahora se jode y se aguanta. Esto es más frecuente de lo que pensamos. Aún en pleno 2025 sigue ocurriendo, ¿sí? Y esto generado por la propia familia, en este caso de la mujer. Y hablamos de mujeres jóvenes, 23, 24 años, ¿sí? Entonces, es una condición todavía muy vigente, lamentablemente. ¿Alguien más desea participar sobre esto, de las palabras, este juego con las palabras? Yo quisiera... sí, profesor. Perdón, adelante, por favor. Gracias, profesor. Sí, atendiendo a la connotación de lo que comentaba sobre divorciada, desafortunadamente la discriminación de género se hace alarde a que la mujer es dejada, fracasada, no tan solo como mujer, sino también como pareja. Sí, entonces en esa relación dentro del rol de identidad de matrimonio se le considera como dejada y fracasada, mientras que el hombre obviamente se le denomina divorciado, pues quizá puede ser un prospecto interesante, pero la mujer la catalogan como fracasada o dejada.
Sí, entonces sería muy, muy diferente la connotación. Al principio también estaba comentando sobre el ambicioso, el hombre por lo consiguiente se le cataloga, pues es un hombre con aspiraciones, con objetivos, con metas, y la mujer no, ambiciosa, pues le decimos, es que es muy interesada, cuando quizá quiere entrar en ese empoderamiento de tener la capacidad de tener una ambición, de tener un objetivo. Entonces la discriminación sí conlleva un gran rol de identidad diferente, muy discriminatoria hacia el género femenino. Gracias, profesor. No, al contrario, gracias a ti. Y sí quiero agregar algo más con relación a este concepto de la divorciada. Se convierte para la percepción de otros grupos grupos de mujeres casadas, una divorciada, una amiga que se divorció fulanita, pues ese hecho puede acarrearle incluso el que sea excluida del grupo de las amigas casadas, porque se convierte en una amenaza. ¿Sí? Así, literal, es una de las percepciones que se generan sobre las mujeres que se divorcian. Así como al hombre puede considerársele como un buen prospecto, como lo mencionaron, a la mujer se le considera alguien que debe estar alejada de un grupo, pues de un cierto grupo, porque pertenece ya a una categoría que genera cierto temor, justamente por su disponibilidad a tener otras parejas, ¿sí? Entonces, esta discriminación, es de ser claro, no es nada más de los hombres hacia las mujeres, también entre las mismas mujeres y, por supuesto, cuando algunos hombres o los hombres somos discriminados, esto también viene de los propios hombres, o sea, es algo generalizado en este sentido, ¿sí? Bueno, podemos continuar, ¿sí? Creo que ya ha quedado muy claro cómo las connotaciones, los significados que le damos a las palabras varían de acuerdo a si son dirigidos a mujeres o a hombres. Otra manifestación más de esa condición de desigualdad que existe, que ha existido y que existe aún en nuestra sociedad. Esta es nuestra definición de violencia de género. Hablamos de una condición de imposición de poder. Cualquier manifestación de imposición de poder es violencia, ¿sí? En este caso, de manera específica, cuando se dirige hacia alguien por su género, por su identidad de género o por la manera en que expresa su género. Y puede manifestarse, como dice ahí, en diferentes contextos. En la pareja, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en los espacios públicos y comunidades y, por supuesto, en las tan en boga redes sociales. Existe en todas estas esferas, en toda esfera de interacción humana, puede haber violencia de género, ¿sí? Por el mero hecho de incluso ser mujer, ¿sí? Ese hecho ya de por sí mismo en algunos ambientes garantiza que va a haber esto, violencia de género. Y ha de quedar muy claro, la violencia es aquí vista como una imposición de poder. A alguien que tiene cierto poder lo impone, por supuesto, en contra de la voluntad del que recibe esa imposición, ¿sí? Una cosa es el poder que se ejerce de manera legal, ¿sí? Y otra muy distinta es aquel que se impone a una persona aún en contra de ella, en contra de su voluntad. Continuamos. Aquí hay varios tipos de violencia de género, ¿sí? Uno de los más comunes y al que curiosamente tal vez menos caso le hacemos, porque se da con mucha frecuencia. Han de disculpar las parrafadas que vienen aquí, pero me pareció muy conveniente incluir la definición completa. Como cualquier acto u omisión, es decir, lo que haces o lo que dejas de hacer que daña la estabilidad psicológica de la persona,
Puede ser negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación, amenazas. Y esto puede tener consecuencias, ¿sí? Como la devaluación de la autoestima, el aislamiento, la depresión y en no pocas veces el suicidio, ¿sí? Cuando esto se efectúa de manera reiterada, constante, permanente. Vemos cómo las mujeres que inician una vida en pareja con toda la ilusión, con las mejores expectativas, se van apagando, ¿sí? Se van entristeciendo, van de alguna manera desapareciendo, ¿sí? Nosotros las hemos visto. Tenemos en este momento aproximadamente 42 participantes, 40 y tantos participantes. Y puedo decir que pues al menos 30 de las personas que están en este momento participando en este taller han sufrido en algún momento este tipo de violencia, violencia psicológica, ¿sí? Es así de dramático esto, pero es muy real. 2/3 partes de las mujeres en este país han sufrido algún tipo de violencia. Y vamos a ir viendo los demás. Perdón, alguien había levantado la mano, que luego me emociono y dejo de ver mi pantallita. Perdónenme. ¿Nadie? Ok. La violencia física. Normalmente es la forma más conocida, ¿no? No, pues es que él no me pega, o sea, no es violento. El que no te pegue no quiere decir que no sea violento. Hay muchas formas de ser violento con la persona, con la pareja. Aquí hablamos de un daño no accidental, es decir, propositivo, en el que se emplea la fuerza física o algún instrumento para provocar, que puede o no provocar lesiones del tipo que sea, ¿sí? Violencia física. La patrimonial. Controlo tus documentos, tus bienes, tus valores, tus derechos, tus recursos económicos, ¿sí? En esto consiste esta violencia patrimonial. Las propiedades, los recursos que tiene la víctima son controlados, son apropiados por el victimario. Es cierto, quiero dejar muy en claro que no es que la violencia de género no nada más se da de hombres a mujeres, pero sí mayormente, mucho mayormente. No podemos hacer a un lado la consideración de que también hay muchos hombres que viven esta condición por parte de sus parejas. Sí existe, pero pues se ha dificultado mucho su investigación, también debido a cuestiones de género. Como yo, hombre, que vivo en una condición como esta, no lo manifiesto, no lo digo porque qué vergüenza, qué van a decir los demás, en mi casa, mis amigos, en fin, no puedo aceptar que vivo así. Pero se da de ambos lados, aunque desde luego con un inmenso peso mayoritario hacia las mujeres que son víctimas de estas condiciones. La violencia económica, ¿sí? Se controla el ingreso económico. Igual, como lo dije hace un rato, el salario que perciben por el mismo trabajo, teniendo las mismas o más capacidades, es menor para una mujer. Es decir, no solamente se da esta violencia al interior del hogar, ¿sí? Sino en el mismo centro laboral se manifiesta.
La violencia sexual, desde luego. Hay hostigamiento, ofensas, la falta de respeto a la integridad de la persona en el ámbito de lo sexual, la obligación a que acepte o a imponerle prácticas sexuales que no desea, ¿sí? Usar el cuerpo de otra persona o alquilarlo, es decir, se le convierte en una mercancía, en un objeto. Y pues se llega a esto que llamamos violación, ¿sí? Uno de los picos más altos de lo que es la violencia en general. Y por supuesto, con relación a la violencia sexual hay muchos mitos. Es que el hombre no puede contener su impulso, falso. ¿Sí? Es que la mujer provoca, falso. Pero son mitos que a veces nos conviene creer para hacer como que no está pasando nada y que es algo normal. Que siempre ha existido, sí, pero eso no le quita el hecho de que se trata de la imposición de una voluntad sobre otra. Y eso es violencia. Por supuesto, la violencia legal. Así, pues vas a ver si te dejo ver a tus hijos. O, oye, ¿y cuándo me traes a los niños? Pues ya nos divorciamos, ya estoy esperándolos. Pues no los vas a volver a ver, ¿cómo ves? Y ya hice lo que tenía que hacer para que ni siquiera se te ocurra pelearlos. ¿Sí? Recurrir a procesos jurídicos. Yuri, por favor. Yuri, ¿andas por ahí? Bueno, continuamos. Sí, decía que se recurre en este tipo de violencia a la manipulación de procesos jurídicos o a la amenaza de su uso en contra de la persona. Es un abuso, una distorsión para obtener un derecho, ¿sí? Es decir, se corrompen los procesos jurídicos, se corrompe a las personas encargadas de impartir justicia en este ambiente. Entonces, vemos que la corrupción no es nada más lo que hacen otros, es algo que también nos pega a nosotros, a toda una sociedad, y que deviene en este tipo de violencia de género. La violencia familiar, por supuesto. El señor y la señora X se llevan muy bien, son muy respetuosos, muy amables con los vecinos, y al cerrar su puerta, el señor se transforma y comete violencia hacia la señora, que después canaliza su frustración, su dolor hacia los hijos. Es decir, se genera una cadena de producción de esto que llamamos violencia, que pues afecta de igual manera a todos quienes participan o sufren de ella directa o indirectamente. Y bueno, violencia laboral y docente es algo también bastante común. Es un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y la seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede ser solo una vez, un evento ocasional o una serie de eventos. Y por supuesto está incluido el acoso o el hostigamiento sexual, ¿sí? Es otra condición del abuso de un poder
hacia otra persona en el ámbito laboral y, por supuesto, también en el ámbito docente, en el ámbito académico. Yo tengo el poder sobre tu calificación. En la comunidad también, ¿sí? Sobre todo hay estas condiciones de discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. Quizá no sean tan notorias en nuestra sociedad, llamémosle urbana, pero sobre todo en ámbitos, digamos, de provincia, se da con mucha frecuencia. Es más notorio el señalamiento hacia las mujeres en forma de discriminación, de aislamiento, de marginación. La violencia institucional, la que deriva de los órdenes de gobierno, en la que sus funcionarios llegan a discriminar o buscan dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? Así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a sancionar y erradicar, además de prevenir, atender e investigar los diferentes tipos de violencia. Esta es la violencia institucional. Como vemos, se mueve en todos los ámbitos de acción del ser humano. La feminicida, por supuesto, la forma extrema, ¿sí? El privar de la vida de forma violenta. De hecho, de eso es pan de todos los días. La violencia digital, que en la última década ha cobrado mucho, pues ha cobrado muchas víctimas, vaya. ¿Sí? Se expone a las personas, se distribuye, se exhibe, se reproduce, se comparte, se comercializan videos que atentan justamente contra la integridad, la dignidad. Sí, ya hay leyes para esto, afortunadamente, pero pues falta mucho trabajo de nosotros como sociedad. El daño es muy fuerte. En mi experiencia he tenido consultantes que han pasado por este tipo de experiencias y vaya, el daño que sufren es bastante considerable. Y no nada más se afectan a ellas, también a sus familias. ¿Sí? Aquí hay otra dinámica. ¿Alguien quiere ayudarme empezando a leer este escrito? Nefertari. Adelante, Nefertari de León. Recibí flores hoy. No es mi cumpleaños o ningún otro día especial. Tuvimos nuestro primer disgusto anoche, y él me dijo muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron, pero sé que está arrepentido y no las dijo en serio, porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy. No es nuestro aniversario o ningún otro día especial. Anoche me aventó contra la pared y comenzó a ahorcarme. Pareció una pesadilla, pero de las pesadillas despiertas, y sabes que no es real. Me levanté esta mañana adolorida y con golpes en todos lados. Pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy, y no es día de San Valentín o ningún otro día especial. Anoche me golpeó y amenazó con matarme. Ni el maquillaje o las mangas largas podían esconder las cortadas y golpes que me ocasionó esta vez. No pude ir al trabajo porque no quería que se dieran cuenta, pero yo sé que está arrepentido. Lo siento porque me mandó flores hoy. Recibí flores hoy
y no era el Día de las Madres o ningún otro día especial. Anoche él me volvió a golpear, pero esta vez fue mucho peor. Si logro dejarlo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podría yo sola sacar adelante a los niños? ¿Qué pasará si nos hace falta el dinero? Le tengo tanto miedo, pero dependo de él, que temo dejarlo, porque yo sé que está arrepentido, porque me mandó flores hoy. Recibí flores hoy. Hoy es un día muy especial. Es el día de mi funeral. Anoche por fin logró matarme. Me golpeó hasta morir. Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de dejarlo, si hubiera aceptado la ayuda profesional, hoy no hubiera recibido flores. Muchas gracias, Nefertari. Les puedo preguntar cómo se sienten, qué piensan de esto que acaban de escuchar. ¿Alguien quiere participar? Nefertari. Sí, bueno, yo esta reflexión que usted puso hoy ya lleva muchos años que la escuché en un disco que venía así de reflexiones, dedicatorias, todo eso. Y desde, el que le puedo decir, yo tenía como 2 años cuando lo escuché y me dejó reflexionando muchas cosas para entonces de toda la violencia que hay, ¿no? De cómo, que esta reflexión al final habla de toda esta violencia que se está viviendo, que sí sigue viviendo y que es una realidad. Muchas mujeres, me acuerdo antes, cuando eran golpeadas o tenían violencia y así, a veces los hombres les daban cosas, como en este caso flores, y hacían como que nada había pasado ya, ¿no? Y sí, en muchos casos terminaban con la mujer falleciendo por esta situación. Es decir, esta reflexión luego la he escuchado muchas veces, pero aún siento que hay mucha gente que no la logra comprender o no le pone la debida atención. Eso es lo que yo opino de esto. Gracias, muchas gracias, Nefertari. Dalila. Sí, profesor. Bueno, lo que hoy llaman las red flags, ¿no? La sociedad creo que debe de estar más al pendiente en las relaciones con esas banderitas rojas. Y sin embargo, a pesar de que hoy en día existen muchas herramientas para poder salir de ese tipo de relaciones tóxicas, muchas veces nosotros que vemos por afuera todo lo que está pasando pensamos que es fácil, sin embargo las personas que lo viven psicológicamente por la violencia tan dañados están que no les es tan fácil, ¿no? Precisamente por el mismo miedo, no les es fácil salir de ese tipo de relaciones. Muchísimas gracias, Dalila. Nelva. Hola, como bien acaba de mencionar la compañera, a veces es difícil. Es difícil darse cuenta que vives una situación así. Cuando logras salir a tiempo, quedan secuelas. O sea, finalmente el daño psicológico sigue. Y cada vez que se tocan estos temas, vuelves a ese momento a pesar de que ya estás fuera de. Cuando lo ves en otras personas, o sea, de verdad quieres abrirles los ojos y decirles, le reacciona, pero no es fácil salir, pero cuando sales, te daña algo que no tan fácilmente superas. Muchas gracias. Es complicado. Adelante, perdón. Perdón, adelante. Pero cuando sí. Perdón, Nelva, no alcanzo a escucharte. No sé si será un tema de internet. Muchas gracias, Nelva. Janet Loredo.
Buenas tardes. Yo quería platicar rápidamente mi experiencia. Yo hace muchísimos años anduve con una persona súper narcisista. Bueno, no sé si existe la palabra súper, pero no sé cómo describir. Y como comentaba la compañerita, las red flags muchas veces la ves, pero cuando eres joven el amor, el segundo amor te ciega. Pues todo empezó con yo minimizaba lo que me decían, ¿no? Que tú no puedes con esto, tú no eres bonita, ya engordaste, ya te ves así. Eh, y luego empezó con que yo voy todos los días por tu trabajo, yo todos los días te recojo, yo todos los días te llevo a tu casa, porque era muy celoso, al extremo que llegamos a los golpes. Y me acuerdo la primera vez que me golpeó, él mismo me acompañó para que yo le dijera a mi papá que nos habían asaltado y que pues nos habíamos puesto al tú por tú con los ladrones y que pues sí, ¿no? Que yo no me había pegado, que habían sido los ladrones. Obviamente mi papá me dijo, bueno, nos quitaron algo, no, pues no les dé tiempo, entre el forcejeo, que no sé qué. Pero los papás no son tontos, ¿sabe? Y él me dijo, es que ya eres muy diferente, ya no te arreglas, ya no quieres hacer esto. Incluso en los convivios familiares yo ya no podía bailar con los primos. Detallitos así que usted dirá, ay, pues ¿por qué no lo dejaste si estabas joven? De verdad, no puedes. Está tan abajo tu ego, estás tan pisoteada, estás tan vulnerable que no puedes, profesor, no puedes. Entonces me acuerdo que una vez tuvimos igual un pleito muy feo en casa de mis papás. Él explotó en casa de mis papás. Y entonces cuando mi papá me dijo, ¿qué está pasando? Por favor, vete. Entonces yo ya llorando desesperada. Y como yo vi a mi papá y le dije, ay, no me va a tocar. Entonces yo grité y le dije, no, pues me hizo esto, esto y esto y esto. Y así fue como logré salir de esa relación, profesor. Entonces, definitivamente sí es muy difícil, pero no es imposible. Y si alguien está viviendo algo así, pues a lo mejor podría, no sé, como reventar en un lugar donde donde esta persona se sienta segura. No sé, ese es como mi punto de vista y creo que es la forma más fácil de salir. Janet, muchísimas gracias. No alcanzamos a escuchar con total claridad, aunque en esencia sí nos queda, bueno, al menos en lo particular me queda claro tu mensaje y te agradezco que hayas compartido esto con nosotros. Muchas gracias. Liliana Hernández. Liliana, ¿estás por ahí? Sí, profesor, aquí estoy. Adelante, por favor. Creo que hubo un error y yo no levanté la mano. Ya, es que, bueno, apareció tu nombre y dije, pues, escribe. Es que me sacó de la llamada y volví a entrar. Ok, ¿no quieres comentar algo sobre esto que acabamos de leer? Pues sí, la verdad es que muchas veces llegamos a normalizar ciertas actitudes, como comentaba un compañero, ¿no? En casa o con los familiares, que perdemos el sentido de lo, pues sí, ¿no? De lo que debería de estar bien en cuanto al tratar a cada persona, ¿no? Y pues se normaliza tanto que pues llega a casos catastróficos, ¿no? Hoy lo vemos al prender la tele, las noticias, con un vecino, en la casa, en la familia, en el trabajo, en la escuela. Entonces, pues yo creo que sí falta mucho para llegar a ese punto en el que pues dejemos de normalizar todas estas actitudes, ¿no? Muchísimas gracias, Liliana. Gracias por tu participación. Ana Lilia Montalvo. Gracias, profesor. Creo que esto es un claro ejemplo en cuanto a la violencia que la mujer psíquica, física, patrimonial, y que hasta cierto punto se llega a romantizar la violencia que se está ejerciendo,
porque el decir, pues bueno, me mandan flores y creo que ya se arrepintió. Entonces nosotros a veces en esa pensamiento, por la influencia que recibimos por parte de la familia, por parte de la sociedad, aguántate por tus hijos, no la vas a poder hacer, creo que se llega a romantizar y es desafortunadamente cuando suceden este tipo de cosas, de situaciones donde vemos que la violencia culmina en pues un atentado en contra de la mujer. Y desafortunadamente el poder quitarse la venda de los ojos creo que es una parte muy complicada. Sin embargo, creo que y considero que estos talleres nos ayudan como mujeres, como futuras profesionistas, algunas compañeras ya lo son, en que no romanticemos más las situaciones que desafortunadamente se disfrazan en violencia. El romantizar, el decir me mandó flores es que está arrepentido, no, eso sigue siendo violencia la que se está ejerciendo. Entonces, pues, gracias, profesor, esa es mi opinión. Muchas gracias, Ana Lilia. Pues sí, efectivamente, este escrito que originalmente estaba presentado en forma de poema, ilustra justamente el ciclo de la violencia en una pareja. Vemos cómo empieza un proceso de incubación. Hay algunos disgustos, algunos intercambios donde manifiestan su desacuerdo las dos partes. Continúan, este ciclo puede durar años incluso, en donde hay pues desavenencias constantes, a veces se ignora a la persona cuando está hablando, se le minimiza, se hace escarnio o burla de ella, a veces frente a los familiares, frente a los amigos, cosas de esa naturaleza. Esto se va acumulando y hay un estallido de violencia que por supuesto incluye los temas físicos, los empujones, los arañazos, el sujetar a la persona de los brazos y al otro día se le ven los moretones, ¿sí? Golpes, los azotones contra la pared, los empujones hacia el suelo, cosas de esa naturaleza. Y al otro día, o después de un cierto lapso, el victimario se muestra arrepentido, asegura que perdió la cabeza, que no sabe qué le pasó, que no lo volverá a hacer, que cómo fue capaz de hacerle algo así a la persona que más ama, bla, 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 bla. Durante algunos días, algunas semanas, todo es miel sobre hojuelas. Ella dice, pues sí, ya se arrepintió, es que sí me quiere, es que pues está muy presionado por el trabajo, es que, etcétera, lo que sea, lo acepta, cree, confía. Y vuelve a pasar, otra vez se van incubando las agresiones. De lo verbal se pasa ya a lo físico, y esto es de manera cada vez más rápida y más intensa. Y del arrepentimiento que viene al final, cada vez se hace más breve y dista menos la presentación de la siguiente incubación de agresión. Janet, habías levantado la mano, por favor. Sí, profesor, nuevamente yo. Discúlpeme, es que andaba en la calle y sí me di cuenta que la señal se me empezó a terminar. Pero justo lo que usted dice, lamentablemente es difícil por falta de experiencia o incluso ya grandes, es difícil checar esas red flags y como usted dice, estas personas se justifican, es que tú me pones celoso, es que te amo tanto que tengo miedo a perderte, es que no, ¿sabe? O sea, y entonces una tonta dice, pues es que me quiere, pero, o por ejemplo, a mí la primer golpiza me dijo, es que, ¿cómo no me va a dar coraje que alguien más te voltee a ver? Detallitos así, ¿no? Le digo que esta persona llegó al extremo de que cuando me pegó la primera vez fui tuvimos que decir en mi casa a mi papá que nos habían asaltado.
Y mi papá como que ya no le gustaba mucho esta relación, pero yo no tenía el valor de decirle esto está pasando, hasta que reviente esta persona. Y aún así, sabiendo que ya mi papá lo sabía, que yo ya había explotado ahí, que yo le había dicho toda la verdad a mi papá, él me mandaba flores todos los días con el policía, todos los días cuando yo llegaba a mi trabajo habían ramos de flores. Yo tuve que salirme de trabajar donde trabajaba, tuve que cambiarme de casa, tuve que cambiar mi teléfono, tuve que hacer un cambio drástico, pero al final sí se puede. Son chantajes y eso de que, ay, me mato si no, si me dejas, pues la verdad es que hasta el día de hoy sigue respirando, tengo entendido. Entonces, son solamente chantajes y si a alguien le sirve mi experiencia, que explote donde ella o él, porque también me queda claro que también hay hombres que son agredidos, que exploten en un lugar seguro, en un lugar donde haya gente, donde hayan alguien que se sientan, no sé cómo decirlo, sí, que se sientan, que sepan que ahí hay un testigo de todo eso y claro que se puede salir adelante solo. Claro, digo, no todos los casos, yo no tenía bebés ni nada que me atara, ¿no? Como en la experiencia que usted leyó, pero, pero sí se puede salir adelante y las relaciones no deberían, no deben de ser así, definitivamente. Muchísimas gracias, Janet. Ahora sí nos ha quedado muy claro tu mensaje. Muchas gracias. Nefertari, levantaste la mano y hay dos personas más que la levantaron, pero no veo aquí sus nombres, lamentablemente. Pero Nefertari, por favor. Sí, profesor, yo me estaba acordando que, porque soy estudiante de la licenciatura en psicología, cuando empecé a ir con mi psicóloga, pues ella me empezó a compartir sus experiencias laborales, ¿no? En una de esas me compartió una que igual me dejó muy, muy impactada, que fue de una paciente que ella tenía, de que sí estaba sufriendo una violencia ya extrema, muy, muy fuerte. Entonces mi psicóloga, pues al final, ayudándole todo, pues la guió en todo el proceso para levantar la denuncia, para, pues todo lo legal, ¿no? Para poder ya alejarse de esa persona. Lamentablemente, así como comentó la compañera, esta paciente cayó en los chantajes emocionales, en los regalitos y todo, y cesó la denuncia, o sea, la quitó, ya no la hizo. Y lamentablemente me comentó mi psicóloga que a la semana ella se enteró que la pareja de esta paciente la había matado en una golpiza, ¿no? Al final, pues sí, mi psicóloga sí sintió, ella me dijo que sintió muy feo porque era como que la estaba yo guiando, pero al final como que no fue suficiente, ¿no? Pero me doy cuenta que realmente fue porque, sí, o sea, de estos chantajes, estos regalitos, todo, a veces nublan la visión de alguien, ¿no? O sea, digamos, lo ciega y pasan estas situaciones, lamentablemente. Gracias, Nefertari. Muchas gracias. Dos personitas que habían levantado la mano, no tengo sus nombres, pero adelante, por favor. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante. Pues saludos, profesor, saludos, compañeros. Sí, la verdad es que, bueno, no había querido participar para dejar un poquito el espacio para las compañeras, ¿no? Pero en este texto sí quisiera yo resaltar algo, porque sí se refiere precisamente a la tercera fase del ciclo de la violencia, ¿no? Que es la luna de miel. Hace referencia precisamente en esta fase, pero, o sea, está muy revelador porque denota un poquito cómo es esta dinámica, ¿no? Pero sí quería resaltar un poquito en la parte final del texto, donde al final del día sí señala, digamos, no directamente, pero sí da a entender esta parte, ¿no? Que la situación se pudo haber detenido por haber tenido el valor y la fortaleza, ¿no? O que se hubiese aceptado la ayuda de un profesional. O sea, eso al final del día sí se traduce en un tipo de revictimización. Es decir, la persona a sí misma tiene un sesgo de esta personalización, en donde prácticamente se echa la culpa y dice, pues es que yo fui cobarde y yo no tuve fortaleza y yo negué la ayuda, ¿no? Dejando de lado o las otras fases del mismo ciclo de la violencia, ¿no? Entonces, es muy sutil, sí cumple con el objetivo del texto, pero sí es necesario de pronto identificar
erradicar este tipo de situaciones, porque muchas veces durante esta situación de violencia también aparece un sentimiento de culpa en las personas violentadas. Entonces, poder determinar también ese tipo de detalles, por muy sutiles que sean, nos permite abarcar, ¿no? O comprender un poquito más esta situación de la violencia, donde al final del día, insisto, se revictimiza, se justifica, ¿no? Y es de una manera muy sutil. Es la parte que yo quería resaltar. Muchas gracias por su atención. No, al contrario, muchas gracias a ti por tu valiosa aportación. Y sí, en toda esta dinámica no es nada extraño, de hecho creo yo fue una parte fundamental. Hay todo un proceso del control del pensamiento de la víctima, de modelado de ese pensamiento, dado el control que se ejerce sobre ella, incluso sus propias percepciones pueden cambiar, ¿sí? Me está diciendo que no pasó lo que yo vi, me habré equivocado, la persona duda hasta de lo que vio, ¿sí? Es que no es cierto, o sea, es una amiga, ¿cómo crees que yo iba a hacerle eso que tú me viste hacer? No, estás mal, estás equivocada, ¿sí? Y ahora ves moros con tranchete, ¿cómo crees, mi amor, si yo te quiero tanto? No, no es posible que tú tengas esa concepción de mí, ese concepto de mí que te amo tanto. ¿Será cierto de verdad que yo haya visto algo mal? Y entonces la persona se va quedando sin elementos, pero es parte de lo mismo, parte de ese control que se va ejerciendo y que le lleva, por ejemplo, a otros niveles a pensar, es que yo me lo merezco. Me merezco la golpiza que me dio porque si yo me portara bien, si yo me portara bonita con él, esto no pasaría. Me voy a portar bien con él para que no tenga motivo para enojarse conmigo y agredirme. Y se ve como algo perfectamente normal, ¿sí? Entonces, es parte de esta dinámica. Y aquí, en lo que viene, justamente está el ciclo de la violencia de género, lo que ya habíamos explicado, ¿sí? Y que su compañero también se encargó de reafirmar la frase de acumulación de tensión, ¿sí? La fase de explosión violenta y la fase de luna de miel. Cada vez que veo este ciclo, no puedo evitar el pensar en una imagen. Es la imagen de un inodoro al que se le oprime o jala la palanca para que desagüe. El desagüe normalmente va en círculos que en la parte más alejada del centro son lentos, pero que se van acelerándose y siendo más, evidentemente, cada vez más rápidos hasta que desaparece. De alguna manera es la imagen con la que yo me quedo para explicar este ciclo. Va aumentando, ¿sí? En rapidez y en intensidad, no se detiene. Por eso decía, y aunque suene a mal chiste, el célebre Homero Simpson en alguno de sus capítulos de Los Simpson. Mira, Marge, para mentir hacen falta dos. Uno que mienta y otra que quiera creerle. Así de contundente. Y así es. Yo le quiero creer. ¿Hasta aquí algún comentario? Ninguno, maestro, gracias. Ok, muchas gracias. Continuamos entonces. A ver, Aldo Conde, ¿levantaste la mano? Sí, profe. Espero no adelantarme. No importa si te adelantas. No importa. Pero también hay, cumplen también hay otros aspectos también importantes por resaltar. Es esta fase bueno, no es precisamente dentro de las fases,
pero sí existe esta situación en la que se normaliza la violencia, ¿no? Donde es precisamente de la 2 a la 3, e incluso lo que usted mencionaba, ¿no? Que en algunos eventos igual hasta se justifica y se perdona, ¿no? Se pasa por alto este tipo de conductas, se normaliza y por lo tanto se invisibiliza. eh, y pues prácticamente pone en una situación de riesgo mucho más grave porque normalmente la violencia nunca va en disminución, siempre va en aumento, siempre va en frecuencia y siempre va en letalidad en increciendo, ¿no? Digamos. Y también aparece esta otra condición donde aparece la indefensión aprendida, ¿no? Donde de pronto cuando se requiere algún tipo de ayuda, donde no es efectiva este tipo de ayuda, pues se cae, ¿no? En esta indefensión aprendida y se entiende que pues no hay ninguna situación o no hay ninguna otra herramienta o circunstancia o instancia que me pueda salvar de esta situación, entonces pues me quedo, ¿no? Y entonces se sigue repitiendo esta situación. Gracias, profe. Muchas gracias, Aldo. Reforzando también esto, bueno, y quizá adelantándome, uno de los elementos más importantes para una persona que vive en condiciones de violencia implica el apoyo de sus seres queridos, una red de apoyo justamente. Y ocurre aquí con mucha frecuencia, creo que muchos de nosotros lo hemos vivido, lo hemos compartido, etcétera. Oye, pues fulanita ya había terminado con este cuate. ¿Con cuál cuate? Pues con el que le pegaba y que la celaba y que era así muy gandalla con ella. Ah, pues qué bueno, pero ¿qué crees que ya regresó? Clásico, ya regresó. Y entonces la reacción de quienes rodean a la persona es, pues le gusta, o sea, si es lo que le gusta, pues déjala, que se joda, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que Aldo y algunas de ustedes han mencionado. No es tan fácil eliminar esta situación, no es nada más, no es como que, está siendo violento, aquí decido terminar la relación. No, interviene cualquier cantidad de factores que tienen que ver desde la forma en que fuimos educados hasta la manera en que me veo a mí misma como mujer, ¿sí? Cómo me ven los demás. O sea, son una serie de elementos que están ahí presentes para hacer la presión en el sentido de quiero liberarme de esta situación o bien, pues es lo que me tocó, sea por Dios y venga más, como se decía hace generaciones, ¿sí? Las expresiones cambian, pero la resignación en muchos casos sigue siendo la misma. Este es un cuestionario, esto que viene a continuación, sobre la detección de violencia en el noviazgo, pero bien puede ser aplicada a una relación de pareja con tal, ¿sí? Pueden tomar, si quieren, una hoja y una pluma para ir anotando los puntos de sus respuestas, que vendrán enseguida, o en su blog de notas ahí en su celular, y después ir haciendo pequeñitas sumas, ¿sale? Empiezo entonces. La 1. Cuando se dirige a ti, te llama por un apodo que te desagrada y o con groserías, y son las 3 opciones. A, frecuentemente, que vale 2 puntos. B, a veces, 1 punto. C, no, 0 puntos. Y entonces de cada pregunta ustedes van a darle la calificación que corresponda, ¿vale? La 2. ¿Te ha dicho que andas con alguien más? ¿Que tus amigos quieren andar contigo? 3. ¿Te dice que tiene otras chicas? ¿Te compara con sus exnovias? 4. ¿Todo el tiempo quieres saber qué haces y con quién estás? 5. ¿Te critica? ¿Se burla de tu cuerpo y exagera lo que ve como tus defectos en público o en privado?
6. Cuando estás con él, te sientes tensa y piensas que hagas lo que hagas, él se molestará. 7. Para decidir lo que harán cuando salen, ignora tu opinión. 8. Cuando platican, ¿te sientes mal porque solo te habla de sexo? ¿Te pregunta si tuviste relaciones sexuales con tú o tus exnovios? 9. ¿Te ha dado algún regalo a cambio de algo que te ofenda o te haya hecho sentir mal? 10. Si has cedido a sus deseos sexuales, ¿sientes que ha sido por temor o presión? 11. Si tienen relaciones sexuales, ¿te impide o condiciona el uso de métodos anticonceptivos? Aquí ya la puntuación igual desde el número 10 ha cambiado. Frecuentemente son 5 puntos. 3 a veces y 0 la tercera alternativa. 12. ¿Te ha obligado a ver pornografía y o a tener prácticas sexuales que te degradan? 13. ¿Te ha presionado u obligado a consumir drogas? 14. Si toma alcohol o se droga, ¿se comporta violento contigo o con otras personas? 15. A causa de los problemas con tu novio, ¿has tenido una o más de las siguientes alteraciones? Pérdida de apetito y o sueño, malas calificaciones, abandono de la escuela, alejamiento de tus amigos o amigas. 16. Cuando se enojan o discuten, ¿has sentido que tu vida está en peligro? 17. ¿Te ha golpeado con alguna parte de su cuerpo o con un objeto? 18. ¿Alguna vez te ha causado lesiones que ameriten recibir atención médica, psicológica, jurídica y o auxilio policial? 19. ¿Te ha amenazado con matarse o matarte cuando se enojan o le has dicho que quieres terminar? 20. Después de una discusión fuerte, él se muestra cariñoso y atento, te regala cosas y te promete que nunca volverá a suceder y que todo cambiará. 'Hasta aquí llega este cuestionario. Hagan sus cuentas. Y a la puntuación correspondiente son estos rangos. De 0 a 5, una relación que no presenta violencia. Es decir, es vivido como una etapa de conocimiento del otro y también de uno mismo a través de la misma relación.
a enfrentar situaciones problemáticas o conflictivas y saber resolverlas de manera adecuada, racional, sana. De 6 a 15 ya hay señales de violencia. Hay problemas que se resuelven sin violencia física. Y aquí es importante esto, el desarrollar habilidades para resolverlo. Luego de 16 a 25 ya hay una relación de abuso. La violencia como forma para resolver los conflictos. Tú haces lo que yo digo y se acabó. Se acumula la tensión y las expectativas falsas en la enorme mayoría de los casos. Él puede cambiar. Mi amor lo cambiará. De 26 a 40 ya hay una relación de abuso severo. Se nota más aquí la presencia del ciclo de la violencia. Y pues bueno, más de 41 puntos ya implica una condición de urgencia para mantener, pues, muy probablemente la vida a salvo. Esas 20 preguntas son literalmente lo que ahora conocemos como banderas rojas, ¿sí? Señales de que el noviazgo no está funcionando de la mejor manera, ¿sí? Alimentado por mitos como ese que mencionaron. Si me cela es porque me quiere. Solo se preocupa por mí, por eso controla mi manera de vestir. Es que teme por mi seguridad, por eso es que no quiere que yo hable con mis amigos, porque pues sí, seguramente, como él dice, todos quieren acostarse conmigo, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí hay algún comentario? ¿Alguien que desee participar? Se me hace fuerte porque creo que en algún momento de mi vida estuve en una relación así y creo que por hábitos o por normalizar ciertos actos uno no se da cuenta. Creo que es una preocupación. Efectivamente hay un proceso de normalización en todo esto y eso es lo que hace que se dificulte. Bueno, de tantas cosas que hacen que el salir de una relación así se dificulte. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea participar? Bueno, continuamos. Ya estamos por terminar, ¿sí? Aquí hay una serie de recomendaciones generales, ¿sí? Es muy importante, mucha gente mantiene en secreto la condición de violencia en la que vive, ¿sí? Teme ser señalada, acusada, ignorada incluso. Pero es bien importante que se hable de lo que se está viviendo. Es un paso muy importante. Aquí se recomienda hablar de la situación con alguien de confianza e incluso establecer un código para solicitar ayuda en caso de ser necesario. Comunicarse con los familiares o amigos cercanos. Aquí lo dice, no escondas la violencia que vives, ni te acostumbres porque no va a parar, solo irá en aumento. Tener a la mano números telefónicos, redes sociales de instituciones que ofrecen ayuda y orientación, ¿sí? Y así como para los sismos, ¿sí? Valga la comparación, para una situación
de catástrofe, como es un posible ataque, ¿sí? Es importante tener una maleta que incluya llaves, documentos oficiales, carnet y medicinas. ¿Sí? Aquí es importante lo último, desde luego. La violencia es progresiva, escala y no retrocede. Por ello no esperes, pide ayuda sin que importe el día ni la hora. No importa la hora que sea, es importante pedir ayuda. Este QR, si gustan ustedes escanearlo, les da información sobre los centros de justicia para las mujeres. Me parece que existen 4 en la Ciudad de México, en distintas áreas en distintas ubicaciones de la ciudad, ¿sí? Y ofrecen, pues, básicamente todo tipo de ayuda legal, médica, psicológica, incluso a nivel de lugares donde es posible, albergues, ¿sí? Donde es posible que la persona, pues, pase un tiempo, ¿sí? Protegida. Pero antes de llegar a esto, a este tipo de situaciones, no puedo dejar de mencionar que es importante el generar en nosotros, que en determinado momento podemos vivir violencia, habilidades, aprendizajes que tienen que ver con temas aparentemente tan simples como el saber decir no, como el establecer límites hacia los demás y evidentemente para uno mismo, ¿sí? Como justamente el detectar por medio de esas preguntas que vimos hace un rato, ¿sí? Ese tipo de manifestaciones nos indican que probablemente esa persona no es la adecuada para nosotros, y no sé si para nadie más, lo dudo que sea adecuada, ¿sí? Para llevar una relación de pareja. Pero al menos para nosotros no lo es. Y ser muy conscientes, creo que es una palabra clave, el ser conscientes de que podemos, no por la violencia no es privativa de una clase social, de un nivel educativo. Lo mismo le ocurre a la persona que ha cursado apenas la primaria que a la persona que tiene postdoctorados. Lo mismo le pasa al que vive con un salario mínimo que a quien gana cientos de miles al mes, ¿sí? No tiene que ver con ese tipo de situaciones. Está extendida en todos los ámbitos. Y es importante generar conocimiento, generar conciencia de que en cada persona existe la posibilidad de aprender habilidades que la lleven a detectar y a establecer límites o con relación a los acercamientos de las demás personas. No es nada más, es que se ve muy bien, me encanta, me gusta, pero es algo celoso, pero bueno, no importa, yo se lo iré quitando. O sea, este tipo de actividades, como bien decían algunos de ustedes, lleva esa intención finalmente, el que nos demos cuenta de que no es sencillo, pero sí es prevenible, que la violencia puede ser prevenible y que con educación en general puede ser reducida. ¿Hasta aquí algún comentario? Bueno, esas son nuestras referencias, ¿sí? Nos basamos en fuentes
tanto del Gobierno de México como de instituciones como la UNAM, ¿sí? El tema de la violencia es un tema de interés nacional, es un tema de salud pública. Por eso es que hay tantas instancias que ofrecen ahora alternativas. Y bueno, pues solo me resta darles las gracias por haber... Aldo, adelante Aldo Conde, dinos. Sí, profe, gracias de nuevo. También quería ampliar un poquito ahí otra institución que también es de apoyo. Esa es en el Estado de México. Sí está la Fiscalía del Estado de México y también está el Hospital Las Américas del IMSS Bienestar. También se da atención integral. Inclusive a diferencia de otras, también se trabaja con perspectiva de género. Entonces también valdría la pena que si en algún momento, que esperemos que no suceda, pero si saben de alguien o si son víctimas en esta situación, en el Estado de México, en este hospital también se les atiende. Y una recomendación también para complementar, valdría la pena implementar también o dar a conocer el violentómetro y el acosómetro, que también pues son unas unidades de medida que nos permiten evaluar las situaciones donde nos encontramos en violencia. Profe, la verdad es que muchas gracias. Su presentación estuvo muy buena y espero que se siga repitiendo y que se siga llevando a cabo en otros momentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aldo, y muchas gracias por tus aportaciones, al igual que las de tus demás compañeras. Gracias, profesor. Excelentes. ¿Sí? El valor para compartir no es tan sencillo compartir la propia experiencia. Se agradece, de verdad que se agradece, y pues su atención lo mismo, ¿sí? Y pues bueno, por mi parte es todo. Agradezco nuevamente su asistencia y pues que tengan muy buena tarde.